Eleanor Rossi era una mujer común de mediana edad sin características notables. Su esposo, Mario Rossi, sin embargo, era de gran interés para todo el público, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos lo conocían y respetaban, mientras que Eleanor era solo su esposa, y solo en este sentido se la consideraba digna de atención. Una vez, ella había deseado ser alguien, desarrollarse, pero su esposo autoritario le había impuesto una rígida prohibición. Él quería que su esposa fuera su apoyo, que se ocupara de la casa y que tuviera hijos. El único problema era que, al principio, Eleanor tenía dificultades para concebir, lo cual causaba gran dolor a la desafortunada mujer, quien soñaba desesperadamente con un bebé. Tuvo que soportar muchas pruebas, incluidos difíciles tratamientos médicos en el extranjero, antes de que finalmente la pareja tuviera un hijo. El esposo estaba encantado, finalmente un hijo, un heredero. Con su llegada, Eleanor se transformó aún más en una ama de casa melancólica. En su juventud, Eleanor había querido convertirse en doctora, incluso completó 2 años de estudios de medicina, pero luego conoció a su futuro esposo y se casaron. Todos sus sueños prematrimoniales fueron borrados por la voluntad de Mario. Incluso desde el inicio de su relación, Mario Rossi tenía un capital considerable, el cual no dudaba en compartir con su esposa, cabe destacarlo a su favor. Sin embargo, había aspectos de su relación que la generación actual describiría como patriarcales, dominantes y que pisoteaban los derechos de la esposa. Mario esperaba ver a su esposa cuando llegaba a casa, quería que ella preparara sus comidas y le sirviera en la mesa. Ella debía encargarse del hogar y no delegarlo por completo en el servicio doméstico. En general, para Eleanor no había nada terrible ni opresivo en este acuerdo, había sido criada de esta manera por sus padres. El esposo era el proveedor, mientras que la esposa jugaba el papel de ama de casa. Sus padres ya no estaban vivos, pero el patrón seguía intacto. Decir que se sentía infeliz sería injusto para aquellas mujeres que realmente tienen problemas graves en el matrimonio. Eleanor creía que había conocido todas las condiciones y expectativas de su esposo desde el principio, había aceptado todo y, ahora, quejarse o esperar una suerte mejor sería inaceptable. Tenía un hijo, un esposo, una gran casa y dinero, ¿qué había de qué lamentarse? Muchas mujeres eran mucho menos afortunadas. El matrimonio de Eleanor y Mario había llegado a su 15º aniversario y su hijo Ryan ya tenía 5 años. Eleanor no pensaba que su destino pudiera dar un giro brusco y cambiar algo de manera dramática en su vida tranquila y medida. Y como siempre, todo comenzó con coincidencias, que como sabemos, no son para nada aleatorias. Ese día, una de sus vecinas la invitó a ir de compras, a pasear por el centro comercial y comprar algo nuevo. Aunque las compras no eran la pasión de Eleanor, era una forma de interactuar con otras personas, de hablar, así que aceptó. Para su vergüenza, Eleanor no había hecho amigos cercanos, por lo que necesitaba salir ocasionalmente para hablar con alguien más allá de su familia. Así, se encontraron en la tienda por departamentos más cara de la ciudad. Naturalmente, su vecina no quería elegir nada más sencillo. ¿Por qué limitarnos si merecemos lo mejor?, dijo ella. Eleanor asintió obedientemente, realmente no le importaba, no le gustaban las tiendas sin importar su precio, le aburrían y le agotaban. Al caer la tarde, las mujeres cansadas se dirigieron al restaurante local dentro del centro comercial. Estaban terriblemente fatigadas, la amiga, de sus compras irreprimibles y desesperadas, y Eleanor, de esperar en los probadores. Y después de haber ayudado con la selección y las bolsas de las compras de sus amigas, cuando terminaron de cenar y cumplieron sus objetivos planeados, las mujeres, de buen humor, se dirigieron a la salida hacia el estacionamiento. De repente, una mujer gitana bloqueó el camino de Eleanor, acercándose rápidamente a su lado y separándola de su amiga. «Dame la mano, querida», comenzó de inmediato y sin rodeos. Eleanor, instintivamente, le entregó unos billetes de su bolsillo, destinados para el estacionamiento. Simplemente no quería arriesgarse a ser maldecida por aquella mujer extraña. Claro,
Ella no creía en el misticismo, la adivinación ni en las maldiciones, pero aún así era desagradable. Era más fácil dar una suma insignificante y recibir un agradecimiento de una persona así. Aquí tienes, dijo Eleanor, entregando a la gitana un billete doblado. Al tomar el dinero y ocultarlo de inmediato bajo su enorme falda, la gitana no retrocedió, claramente tenía la intención de decir algo en señal de gratitud. Dame tu palma, veré, querida, te diré toda la verdad. Te revelaré lo que fue y lo que será. Gracias, pero no es necesario, tengo prisa, interrumpió Eleanor, deseando deshacerse de la intrusiva adivina lo más rápido posible. Oh, querida, en verdad debes apresurarte. Ve con tu marido si no quieres perder algo precioso. La joven rubia y hermosa ha estado detrás de él desde hace tiempo, y su cola está meneando, se lo llevará, verás, se lo llevará. Eleanor ya no quería escuchar más esa tontería. Prácticamente corrió lejos de la gitana, quien seguía gritando detrás de ella, hazme caso, ve con él. Eleanor estaba casi en pánico, mientras que su amiga, por otro lado, permanecía inmóvil, como una estatua, con la boca abierta, escuchando los discursos y predicciones de la gitana. Eleanor la tomó del brazo y la arrastró hacia el auto, esperando que la gitana no la siguiera. ¿Le creíste?, preguntó la amiga mientras salían del estacionamiento. Vamos, ¿quién creería eso? Eleanor respondió con una sonrisa que mostraba un toque de valentía. Pero mientras hablaba, Eleanor se dio cuenta de que era una de esas personas que sí creían. Las palabras de la gitana habían plantado semillas de duda, y Eleanor sabía que esas semillas germinarían y crecerían como un cáncer, envenenando todo dentro de ella. Sucedió exactamente como lo había predicho para sí misma. Por más que tratara de ahuyentar esos pensamientos, no funcionaba. Eleanor pensaba constantemente en lo que la gitana le había dicho, era imposible olvidar esas palabras dichas tan casualmente. La ansiedad atormentaba a Eleanor, sin darle descanso. En verdad, Eleanor nunca había sospechado que su marido le fuera infiel. Ella no era celosa y era moderada en sus emociones. Mario nunca le había dado razones para dudar de él. Claro, había situaciones que podrían alertar a una mujer celosa, ausencias, viajes de negocios, trabajar hasta tarde, pero todo eso sucedía porque él realmente trabajaba arduo y mucho tiempo. Después de todo, él tenía más de un negocio sobre sus hombros y supervisaba personalmente todo, sin delegar la toma de decisiones a los gerentes. Un hombre con esa carga de trabajo y nivel de implicación simplemente no podía trabajar de 9 a 6, era un disparate esperar que se ajustara a un horario estándar. Como mujer razonable, Eleanor comprendía esto perfectamente bien. Nunca se le había ocurrido hacer una escena, interrogarlo sobre su relación o, Dios no lo quiera, revisar su teléfono. Rebajarse a ese comportamiento vulgar estaría por debajo de su dignidad. Primero la humillaría a ella misma. Hipotéticamente, en lo más profundo de su alma, a veces permitía el pensamiento de que su esposo podría no ser del todo fiel en lo físico. Tal vez tenía alguna que otra aventura para divertirse y distraerse, pero su esposo fue lo suficientemente inteligente como para esconderse bien y ella fue lo suficientemente lista para no investigar. Sin embargo, la gitana estaba hablando de algo más. Una infidelidad física de una sola vez es una cosa y otra muy distinta es saber con certeza que tu esposo tiene una amante permanente por la que podría dejarte. Este largo viaje de negocios, durante el cual su esposo había estado fuera por casi un mes, también aumentaba sus dudas y sospechas. ¿Y cómo supo la gitana que Eleanor necesitaba ir con él? ¿Cómo supo que él estaba fuera de casa? Según la explicación de Mario a su esposa, estaban construyendo una ampliación en la fábrica existente en un pequeño pueblo que requería su presencia personal. Explicó que el proyecto necesitaba aprobaciones y decisiones, y que sería mejor controlar personalmente lo que podría generar grandes ganancias o pérdidas. Sonaba extremadamente razonable y convincente hasta que Eleanor escuchó las palabras de la gitana. Maldita sea, se maldijo Eleanor a sí misma y a todo lo que la rodeaba.
¿Por qué cedí y fui a ese desafortunado centro comercial? Se regañó a sí misma, pero lo hecho estaba. Por primera vez, Eleanor contempló seriamente la fidelidad de su esposo y sus pasatiempos. Habría sido 1000 veces más fácil ignorarlo todo, pero ahora eso era simplemente imposible. El pensamiento se incrustó en su cerebro como un gusano intruso del cual no había forma de deshacerse. Finalmente, incapaz de soportar más la incertidumbre, Eleanor decidió que no podía continuar así. Tenía que resolver el problema de forma decisiva. Tenía que ir con su esposo y verlo por sí misma. Lo que pudiera encontrar no podría ser peor que lo que estaba experimentando ahora. Oh, qué ingenua era, cuán simplonamente ilusa. Pero con la decisión tomada, ya no había marcha atrás. Durante el viaje a la ciudad donde se alojaba su esposo, Eleanor estaba en ascuas. No solo la asustaba lo desconocido, sino también lo que pudiera ver. Literalmente temblaba de estrés y preocupación. Finalmente, al acercarse al mejor hotel de la ciudad donde su esposo se hospedaba, Eleanor se quedó sentada en el coche durante unos 15 minutos, aferrándose al volante con fuerza. No podía obligarse a salir e ir dentro. Miraba la entrada con la mirada perdida, sus ojos congelados. Finalmente, Eleanor salió del coche con piernas temblorosas, luchando con cada paso. Al entrar en el hotel, se obligó a parecer segura de sí misma, ya que había decidido venir hasta allí, todo debía parecer natural desde afuera. Evitó a la recepcionista para no alertar a su esposo y se dirigió directamente a la suite más lujosa del hotel. Mario siempre prefería la comodidad y el lujo, nunca le gustó limitarse. Después de salir del ascensor en el piso deseado, se detuvo para recuperar el aliento. Su respiración entrecortada era por el estrés, no por el esfuerzo. Al acercarse a la habitación, Eleanor escuchó atentamente. Oyó dos voces discutiendo algo, interrumpidas por risas. Mario no estaba solo, pero los sonidos apagados hacían imposible identificar quién estaba con él. Podía ser su amante, un colega o incluso un subordinado manejando asuntos urgentes. Quizás era una conversación remota con solo un interlocutor virtual. La imaginación de Eleanor se desbordó, incluso podría ser el servicio de limpieza, ya que una suite tan grande normalmente requería 2 limpiadores. Para acabar con su tormento, la mujer se armó de valor y llamó firmemente. La puerta se abrió, revelando a una joven rubia y hermosa, justo como había profetizado la gitana en el aparcamiento. La ropa de la chica, una bata corta, no dejaba dudas sobre su relación íntima con el esposo de Eleanor. ¿Qué quieres?, preguntó la rubia, entrecerrando los ojos con confusión. Eleanor estaba sin palabras, completamente impactada y sin preparación para esta confrontación. Se quedaron en silencio, evaluándose mutuamente, hasta que Mario apareció detrás de la rubia, vestido solo con ropa interior y una bata abierta. Mario, con su actitud despreocupada, aplastó cualquier esperanza de malentendido. Aparentemente sin sorpresa y sin perturbación, Mario se dirigió descuidadamente a su esposa. Eleanor, eres tú. Entra como un sonámbulo. Eleanor obedeció, apenas consciente de sus acciones. Entra, querida esposa, siéntate, dijo Mario con voz hueca. Eleanor se hundió en la silla, totalmente abatida, no podía comprender por qué se quedaba. Todo estaba dolorosamente claro, y no tenía deseos de escuchar explicaciones o disculpas que, a juzgar por su tono, tampoco estaban por venir. La actitud de Mario estaba lejos de la de un esposo culpable y avergonzado atrapado en adulterio. Bien, habló de nuevo. ¿Por qué has venido? Bien, ahora has visto todo, pero no entiendo por qué tienes que ser tan tonta. Por favor, ilumíname. Eleanor se sentó en silencio, sin palabras. Incluso si hubiera sabido qué decir, carecía de la fuerza para articular su respuesta. Sharon y yo estábamos pasando un buen rato, y aquí estás tú, intentando arruinarlo todo, ¿verdad, cariño? Ya lo creo. La rubia, llamada Sharon, rió, mirando triunfante a la esposa derrotada.
No voy a dar excusas, no tiene sentido, no es mi culpa. Un hombre, querida, es polígamo por naturaleza, se aburre, especialmente con un ratón gris y frío como tú. Eres una buena madre y una buena anfitriona, te concedo eso, fuiste sabia como esposa cuando no intentaste interferir en mi vida. Se preguntaba en voz alta, ¿qué se supone que haga ahora? Solo tenemos dos opciones ahora, Eleanor. O te vas a casa tranquilamente, limpiándote las lágrimas, y todo sigue como estaba, vivimos vidas paralelas, tú en riqueza y con nuestro hijo, o presentas una demanda de divorcio con orgullo. Pero te advierto, esa será la última cosa orgullosa que harás. Después del divorcio, estarás trabajando como recogedora de basura, no obtendrás dinero, y lo más importante, sonrió, mi hijo se quedará conmigo. Cualquier tribunal me elegirá a mí sobre ti. No tenía idea de que fueras tan idiota, Mario. Las palabras se escaparon involuntariamente, fue un arrebato emocional y Eleanor lo lamentó de inmediato. Mario se levantó y, con una rapidez fulminante, le dio una bofetada humillante a su esposa. Por primera vez en su vida, la había golpeado, y como, delante de su amante. Al principio, estaba sorprendido por su propia acción y luego rió. Era difícil imaginar una humillación mayor. Te he dado opciones por ahora. Si dices algo más en la misma línea, solo quedará una opción. ¿Me entiendes? Siseó Mario, saboreando su poder, energizado e invigorado por la reacción de su amante. Era un espectáculo de un solo hombre, y él disfrutaba ser el centro de atención. Eleanor miraba asustada a su esposo, que aún se cernía sobre ella. Se llevó la mano al lugar donde él la había golpeado, simplemente no podía creer que esto estaba ocurriendo, que esta era la conducta de un hombre con el que había vivido durante 15 años y, aparentemente, nunca había conocido de verdad. Eleanor permaneció asustada, mirando a su esposo y a su charón, quien la miraba desdeñosamente. Sus pensamientos corrían frenéticamente mientras intentaba decidir, con urgencia, cómo comportarse en este momento para evitar meterse en más problemas. Está bien, entiendo, dijo Eleanor en voz baja, su voz llena de resignación. ¿Y qué decides? Continuó presionándola a su esposo. Charón se quedó inmóvil, esperando una respuesta, aparentemente, deseaba desesperadamente que la vieja esposa se fuera para poder ocupar su lugar. La pequeña tonta no se daba cuenta de que podría terminar en la posición de Eleanor más tarde, igual de humillada y pisoteada. Eleanor no tenía salida ni oportunidad de mostrar su orgullo. La primera opción que propusiste. No habrá divorcio. La esposa rota dijo cansada y con una sensación de fatalidad, es bueno, al fin y al cabo eres una mujer sabia. El esposo asintió satisfecho, no me equivoqué. Charón lanzó una mirada fulminante a su rival, pero Eleanor ya era indiferente a eso. ¿Debería irme a casa?, preguntó la esposa con vacilación. Más que nada en el mundo, deseaba abandonar ese lugar lo antes posible. Por supuesto. Espérame con ese niño, respondió él. Volveré pronto de mi viaje de negocios. El esposo se rió e incluso besó a su esposa en la mejilla. Eleanor sintió de nuevo una profunda repulsión, como si hubiera sido bañada en barro. Con piernas temblorosas, movidas únicamente por la fuerza de voluntad moral, se levantó de la silla. El camino hacia el coche se sintió como una marcha de la vergüenza, como si todos los que pasaba la estuvieran ridiculizando, casi señalándola con el dedo. Cuando llegó al coche y se sentó dentro, estalló en lágrimas. La impotencia y la humillación la consumían por completo, cada célula de su cuerpo lo sentía. La desesperación era total. No tenía pensamientos claros en su mente, solo horror y pánico, que opacaban cualquier otro sentimiento o emoción. No pudo dejar de llorar durante media hora, incapaz de calmarse. Todos sus sentimientos estaban enredados en un caos que no lograba desenmarañar. No tenía fuerzas para nada.
Habían pasado tantos años juntos en el matrimonio, atravesando tantas cosas, que unas horas antes Eleanor jamás habría imaginado semejante comportamiento por parte de Mario, ni siquiera en sus peores pesadillas. Ahora se daba cuenta de que nunca lo había conocido realmente. La infidelidad, incluso con una amante permanente a lo largo del tiempo, era sin duda vil, horrible y humillante. Pero comparado con todo lo demás, aquello solo era la punta del iceberg. La bofetada, el desprecio, la interminable humillación frente a una mocosa insolente que tenía permitido burlarse de ella, y luego las amenazas. Todo eso la estaba destruyendo. Mario le había dado una elección sin alternativas. En los últimos 15 años de matrimonio, Eleanor simplemente no lo había conocido. Y ahora que lo había hecho, ya no quería ser su esposa ni un solo día más. Sin embargo, la amenaza de quitarle a su hijo era devastadora. El dinero y la falta de trabajo no importaban, pero su hijo sí. No había forma de abandonarlo. Por el tono de Mario y la bofetada demostrativa, estaba claro que iba en serio. Eleanor aceptó sus condiciones solo para ganar tiempo. No sabía qué hacer, pero debía pensar en algo por el bien de su hijo. Dejar a Ryan con Mario significaría no solo una separación dolorosa para ambos, sino también que su esposo moldearía al niño a su propia imagen. Ahora que conocía mejor a su esposo, no podía aceptar que su hijo se convirtiera en alguien como él. Haría todo lo posible para evitarlo. La decisión parecía obvia. Con el dinero y las conexiones de Mario, no había otra opción más que huir. Huir sin mirar atrás, llevándose a su hijo de inmediato. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar una batalla por la custodia. La ventaja de su esposo en términos de influencia y oportunidades era obscenamente grande. Incluso si confiara en el tribunal más justo e incorruptible del mundo, no habría nada que impidiera que Mario siguiera teniendo contacto con el niño e influyéndolo. Después de la escena de hoy, estaba claro que esa influencia sería perjudicial para Ryan. Cuando Eleanor procesó todos estos pensamientos y comprendió que no había otra decisión posible, se sintió un poco más tranquila. Ahora solo quedaba crear un plan de escape detallado. Tomar la decisión de huir era fácil, pero al empezar a razonar, se dio cuenta de que había muchos problemas urgentes que resolver y sin solucionarlos, escapar no tendría sentido. Tenía que resolver los problemas financieros, empezando por retirar los fondos de una tarjeta. Vincularse a la cuenta de su esposo fue una tontería. Además, era mucho más complicado. Tendría que obtener nuevos documentos porque no podría salir con su pasaporte antiguo. Los hombres de su esposo llegarían en una hora y la harían lamentar no solo lo que había hecho, sino también haber nacido. No había duda de eso. Por el bien de su hijo, Eleanor estaba dispuesta a correr el riesgo. No tenía otra opción, necesitaba encontrar a alguien que pudiera hacer documentos nuevos tanto para ella como para Ryan. Durante su matrimonio, Eleanor había perdido el contacto con casi todos sus conocidos y amigos de la infancia y juventud, por lo que no se le ocurría a quien pedir ayuda en esta empresa arriesgada. De repente, recordó las palabras de sus compañeros de clase sobre una vieja amiga de la escuela, *Mega ahora vive con algún tipo de criminal. Tal vez deberías ir con ellos mientras no tengas más opciones *. No había otra alternativa. Eleanor ni siquiera se dio cuenta cuando llegó a la aldea suburbana donde vivía. Conducía en piloto automático, con sus pensamientos en otro lugar. Al pasar por el puesto de seguridad interno, volvió a la realidad al ver una cara familiar. Era Peter, un chico de su antiguo vecindario. Ahora trabajaba como supervisor de turno en la seguridad del asentamiento, tras haber sido antes oficial de policía. Tal vez debería acercarme a él primero pensó Eleanor. Es una opción mejor que recurrir a un criminal desconocido. Cualquiera podría traicionarme e informar a mi esposo Ya no tenía ilusiones ni llevaba puestas gafas de color rosa. Decidida a correr el riesgo, Eleanor detuvo el coche justo después del control, aparcó y regresó caminando.
Miró hacia el interior de la sala de seguridad, donde dos hombres desconocidos miraban las cámaras de vigilancia. Detrás de ellos, sentó a Peter en una mesa. Buenas noches, Peter. ¿Podría hablar contigo unos minutos, por favor?, dijo Eleanor. Todos en la sala levantaron la vista sorprendidos al verla ahí. Sí, señora Rossi, un momento, respondió Peter. Eleanor salió y se alejó unos 10 metros del edificio del puesto de control. Peter la siguió poco después. Señora Rossi, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó el supervisor con tono cansado. Peter, por favor, no seas tan formal. ¿Así que el problema no es con mi trabajo ni con los chicos? No hay problema alguno, sonrió Eleanor débilmente. Estoy haciendo una petición personal. Haré lo que pueda para ayudarte. Bueno, es algo bastante complicado. Eleanor se frotó nerviosamente la mano con el anillo, dándose cuenta ahora de la gravedad de su situación. Si algo salía mal, el trabajo prometido por su esposo como limpiador le parecería un regalo del cielo. Peter, sé que nunca fuimos amigos cercanos y probablemente no tenga derecho a hacerte esta petición, pero primero quiero pedirte tu palabra. Incluso si no puedes o no quieres ayudarme, lo que te diga debe quedar entre nosotros. Esto es una cuestión de vida o muerte para mí y para mi hijo. No estoy exagerando. Sabes que no soy de hablar, dijo Peter, asintiendo. Pero al ver que Eleanor esperaba algo más, añadió, está bien, tienes mi palabra. Eleanor exhaló, aunque eso no alivió mucho su tensión. Con vacilación, empezó a contar los acontecimientos del día y describir el comportamiento de Mario en detalle. Peter la escuchó sin interrumpir, preguntándose por qué le estaba revelando todo eso y cómo podría ayudarla. Mientras tanto, Eleanor pasó a explicarle las opciones que su esposo le había dado. Tienes que entender, es imposible, se quejó Eleanor. Supongo, pero ¿qué puedo hacer? Peter estaba desconcertado por la repentina aparición de una conocida de la infancia y la franqueza con la que le revelaba asuntos personales. He decidido escapar con mi hijo. Pero tú conoces a Mario. Necesito nuevos documentos, o me encontrará en un día. ¿Estás bromeando? Peter se echó hacia atrás, asombrado. Sé que es ilegal, es un crimen, dijo Eleanor. Por eso dije que no tengo derecho a pedirte nada, pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Me temo que no me queda mucho tiempo. Pronto mi esposo se llevará a mi hijo. Mentí sobre aceptar sus condiciones, pero él no es un tonto. Me ha conocido durante muchos años y sabe que no puedo perdonar y olvidar. Su novia está ansiosa por ocupar mi lugar. El tiempo se acaba, y no sé qué hacer. Eleanor rompió a llorar de repente, aunque creía que ya había llorado todo lo posible esa tarde. Peter estaba completamente confundido, no sabía qué hacer. No quería ser cómplice de un crimen, incluso si fuera por una buena causa. De inmediato se dio cuenta de que, si Eleanor y su hijo desaparecían, Mario Rossi empezaría a buscarlos. Además, su conversación llena de lágrimas, que estaba ocurriendo bajo las cámaras de seguridad, no pasaría desapercibida. Entonces, Eleanor, primero, no prometo nada y necesito pensarlo bien. Segundo, vas a venir conmigo al salón con los chicos y les dirás en público que has visto un cachorro callejero cerca y que te avisen si lo encuentran, dijo Peter. Hazlo llorando. Eleanor lo miró sin entender. ¿Qué cachorro? ¿Qué quieres decir?, interrumpió. No seas tonta, dijo Peter. Esta conversación nuestra, pase lo que pase, está siendo vista, al menos por quienes están adentro y nos vigilan con las cámaras. Tú tampoco quieres meterme en problemas. Peter continuó. Tercero, cuando decida algo, sea lo que sea, encontraré la forma de contactarte sin que nadie lo sepa. ¿Estamos de acuerdo? Trataré de no tardar mucho. Eleanor, con una mirada llena de esperanza, asintió. De acuerdo, te estaré muy agradecida. Gracias, Peter, aunque decidas no ayudarme.
Gracias por escucharme y por no decirle nada a nadie. Confío en ti. Tal como Peter pidió, Eleanor entró en el salón y se dirigió a los chicos, contándoles la triste historia de un cachorro gris, hambriento y enfermo, que necesitaba ayuda. Prometió recompensar a quien lo encontrara y le informara. Cuando volvió a su habitación, Eleanor estaba exhausta tanto física como mentalmente. Solo quería lavarse para quitarse de encima el asco del día y dormir. Además, ahora estaba en manos de Peter hasta que él apareciera con su decisión. Rezaba para que aceptara ayudarla, que no la dejara sola. Sabía que recurrir a un criminal, el novio de una amiga de la escuela, era una opción desesperada que podía terminar en desastre. Sin embargo, si no había otra salida, no tenía elección. Por ahora, tenemos que esperar siempre el mejor resultado, se dijo a sí misma. Eleanor estaba al borde de los nervios, pero trató de no mostrarlo, ni siquiera a los sirvientes de la casa. Ahora sospechaba de todos, temiendo que pudieran informar a su esposo. No podía permitirse revelar nada antes de tiempo. Mario era astuto como un zorro y tenía un instinto infalible, así que lo mejor sería que retrasara su regreso lo máximo posible, disfrutando de la compañía de su joven y hermosa Sharon. Eso solo beneficiaría a su esposa. Pasaron casi 3 días, y Eleanor comenzó a desesperarse. Todo lo que había planeado empezó a parecer inalcanzable e irreal. La depresión y la apatía empezaron a apoderarse de ella, hasta que Peter la sacó de ese estado con un mensaje inesperado desde un número desconocido. El mensaje decía, en nuestro patio a las 17. Eleanor supo de inmediato que era él. No había duda de que se refería al patio donde ambos crecieron y se conocieron. Sin dudarlo, Eleanor condujo hasta allí. A las 5 de la tarde, Peter ya estaba sentado en el banco frente a la entrada del edificio, esperándola. Hola, Eleanor, dijo el hombre, iniciando la conversación. Ella intentó entender, solo a través de su voz, cuál era su intención. Con tono e entonación, reveló la decisión que había tomado. No lo voy a ocultar, he estado pensando durante mucho tiempo, y mi decisión debe basarse en más que solo tu historia. Espero que lo entiendas. Él explicó que había sido cuidadoso al entablar conversaciones con los guardias de otros turnos sobre Mario y la familia en general. Algunos conocen a los guardias de tu casa y al guardaespaldas personal, Hank. Parece que no eres consciente de la magnitud de tus problemas. Solo estás viendo la punta del iceberg. No quiero asustarte, continuó, pero me han dicho que el señor Rossi tiene la intención de casarse con Sharon y ya está trabajando en los aspectos legales del divorcio a tus espaldas. Eleanor comenzó a hablar con dificultad. Confía en mí, los hombres chismean tanto como las mujeres. Saben todo de todos. Eleanor jadeó como si hubiera recibido un golpe. Lo había sentido, pero adivinar y saber no eran lo mismo. Ahora entiendes que no tengo otra opción, ¿verdad?, preguntó la mujer con dificultad. Probablemente sí, respondió el hombre, asintiendo. Y el tiempo también es corto. Entonces, él le preguntó directamente, ¿me ayudarás? Tengo que ayudarte. Después de todo lo que he descubierto, me gustaría negarme, pero mi conciencia no me lo permitiría. Peter sonrió y añadió, estoy listo para abrazarte. Por favor, mantén la calma. Todo debe parecer muy neutral desde fuera. Estoy sentado en mi patio, nos encontramos por casualidad y hablamos sobre la vida. No sabemos nada. En realidad, podrían estar siguiéndote, advirtió. Perdón, no lo había pensado, admitió Eleanor. Luego, Peter fue al grano, lo que pediste, tanto para ti como para Ryan, costará una suma considerable. Así que ahora debes ocuparte con cuidado pero rápidamente de recolectar dinero y lo esencial. Te advierto que no puedes llevar más de una bolsa contigo. Hank había insinuado que su esposo ya había encontrado una clínica privada para enfermos mentales y había fabricado un expediente completo sobre ella, sobornando a las personas adecuadas para hacerla pasar por una persona enferma que necesitaba tratamiento.
Planea internarte allí para evitar compartir su fortuna y la custodia de su hijo. Tenemos como máximo una semana. Intentaré organizar todo antes, pero estoy planeando la salida en 5 noches. Me tocará la noche del miércoles al jueves. El resto de la conversación se centró en cómo salir del asentamiento de noche sin ser vistos con el niño y los planes de Peter para su partida y destino. Te dejaré en la estación de autobuses y desde allí encontrarás tu propia ruta. Te recomiendo cambiar de tren con frecuencia, conducir y cambiar de nuevo para confundir tu rastro lo más posible. No busques nada en línea desde tu teléfono ni en casa con tu Wi-Fi. Por favor, sé cautelosa y no cometas errores. Si te atrapan, yo también estaré en serios problemas. Y piensa en Ryan. Eleanor respondió, es lo único en lo que pienso. Peter concluyó, si todo sale bien, pasaré por tu casa el próximo miércoles a las 11:30 en punto. Será una señal condicional. Si no aparezco, entonces se pospone y te proporcionaré más información más adelante. ¿Lo tienes memorizado? ¿Cómo no lo voy a recordar si mi vida entera depende de ello? Los días siguientes, hasta el miércoles, Eleanor actuó con extrema precaución y trató de comportarse de la manera más casual posible con todos para no levantar sospechas. Logró empeñar sus joyas, pero le ofrecieron mucho menos de lo que esperaba. Después de pagar por los documentos, quedaría muy poco, pero no tenía otra opción. Eleanor había estado leyendo un libro en la veranda desde las 11, terriblemente temerosa de perder la aparición de Peter y su señal condicional. Pero él fue increíblemente preciso y puntual. *** traducción al español ***. Pasando por su casa exactamente a las 12:30, como se había acordado de antemano, de repente la mujer fue presa de un pánico total. Solo había dado los primeros pasos para escapar y no le había parecido tan grave. La realización completa no le había golpeado de inmediato. De repente, se dio cuenta de que esa noche se convertiría en una fugitiva junto con su hijo, sola, casi sin dinero y sin sus documentos reales. Solo en ese momento comenzó a preguntarse si estaba cometiendo un error, si estaba haciendo algo estúpido. Aparentemente, estaba salvando a Ryan, pero ¿y si era lo contrario? ¿Y si lo estaba alejando de oportunidades y de una vida más acomodada hacia una miseria desconocida? Un momento de duda fue interrumpido por el recuerdo de la bofetada y, en general, de su último encuentro con su esposo y su terrible plan. Los acontecimientos habían avanzado tan rápido que Eleanor había amortiguado un poco esos sentimientos. Sin embargo, cuando esas emociones volvieron, no tuvo dudas, no quería que su hijo fuera criado por un monstruo. Y teniendo en cuenta la historia y la información de Peter, su esposo resultaba ser aún peor de lo que había imaginado. A Eleanor también la aterrorizaba la conversación que tendría que tener con su hijo. Él amaba a su padre, aunque aparecía en su vida solo ocasionalmente, y estaba muy encariñado con él. ¿Cómo podría explicarle cambios tan complejos y dramáticos a un niño de 5 años? ¿Cómo explicarle que tenían que huir, que tendrían vidas diferentes y que sus condiciones de vida serían muy distintas? Había tantas preguntas sin respuesta. También tenía que recoger al niño en medio de la noche y marcharse en silencio sin causar ningún alboroto en la casa. A la mujer se le ocurrió la idea de despertar a su hijo y ofrecerle un juego, convertirse en cazadores de tesoros y explorar el bosque por la noche. Debería gustarle, especialmente porque recientemente habían terminado de leer el libro La isla del tesoro que él había disfrutado mucho. Después de acostar a su hijo, Eleanor planeaba dormir un poco para recuperar fuerzas, pero fue imposible. La jaqueca, la presión alta, las náuseas, el estrés y el pánico llegaron en oleadas, dejándola incapacitada. Tras pasar algunas horas en la cama, se vistió silenciosamente con un chándal que había preparado de antemano y sacó una bolsa deportiva del vestidor, donde había escondido un conjunto mínimo de cosas para ella y para Ryan, así como algunos objetos esenciales. Suspirando y rezando, salió del dormitorio en silencio, dirigiéndose a la habitación del niño.
Su hijo dormía plácidamente. Era una lástima despertarlo, pero no tenía elección. Ryan, lo llamó su madre con voz suave y tranquila, esforzándose por no mostrar alarma. Ryan, repitió, pero el niño no se despertó, profundamente sumido en el reino de Morfeo. Tuvo que empujarlo un poco. ¿Qué? Ya es de día, respondió el niño finalmente, con voz soñolienta. No, cariño. Pero, ¿recuerdas cómo querías ir en busca de un tesoro? Al oír esas palabras, el sueño se desvaneció del niño. Abrió los ojos de par en par y miró a su madre. Pensé que podríamos ir a explorar por la noche. ¿Qué opinas? Al ver que el niño estaba a punto de gritar de alegría, Eleanor rápidamente se llevó un dedo a los labios, indicándole que guardara silencio. Cariño, tenemos que actuar con cuidado. Nadie debe enterarse de nuestro plan secreto. Sí, respondió el niño en un susurro. Entonces vístete y vámonos rápido. Solo recuerda, tenemos que ser como ratoncitos, silenciosos al hablar y al movernos. De acuerdo. El niño estaba tan entusiasmado con la idea que decidió asentir en lugar de hablar, para no hacer ruido innecesario. Finalmente, salieron de su habitación. Eleanor sujetaba firmemente la mano del niño y lideraba el camino con sigilo. Sabía exactamente cómo salir de la casa sin despertar al personal. Lo más importante eran los guardias. Cerca de la valla había un punto ciego que los propietarios conocían y tenían la intención de arreglar con nuevas cámaras, pero nunca llegaron a hacerlo. Afortunadamente, la reja de la cerca permitió que madre e hijo treparan fácilmente sin necesidad de herramientas especiales. ¿A dónde vamos?, susurró Ryan mientras se acercaban al bosque más allá de los límites protegidos del asentamiento. Para su crédito, no había dicho ni una palabra hasta ese momento, siguiendo en silencio las órdenes de su madre. A la aventura, para encontrarnos con más aventuras, cariño, respondió Eleanor enigmáticamente, lo que satisfizo completamente a su hijo, que continuó caminando felizmente sin hacer más preguntas ni buscar más detalles. Después de atravesar el hueco en la cerca, les quedaban unos 10 minutos más de camino. Eleanor decidió explicarle al menos algo a su hijo mientras estaban solos. Cariño, necesito hablarte como a un adulto. Ya eres un niño grande, ¿verdad? Claro, respondió Ryan sin sospechar nada. Mira, debes entender que en la vida las cosas no siempre suceden como queremos. A veces no tenemos poder para controlar lo que pasa. Eso es lo que nos está ocurriendo ahora. Tenemos que irnos muy lejos. Pero la buena noticia es que seremos verdaderos espías, como en las películas. Viviremos con otros nombres, y será nuestro secreto, añadió Eleanor. Esperó ansiosamente la reacción de su hijo. Al principio, vio un destello de alegría en su rostro, una expectativa de aventura, pero luego su expresión cambió bruscamente y formuló una pregunta que la hirió profundamente. ¿Y qué pasa con papá?, preguntó el niño con inocencia. Verás, papá tiene su propio papel en esta historia. Desafortunadamente, no puede venir con nosotros, pero intentará alcanzarnos. Lo intentará con todas sus fuerzas, dijo Eleanor, evitando mentir directamente. Pero ¿no es emocionante que tú y yo seamos como verdaderos espías, escondiéndonos y cambiando nuestros nombres?, preguntó esperanzada. Sí, es genial, respondió el niño, claramente contento, aunque la ausencia de su padre, que ya le dolía, ahora le parecía aún más inquietante ante la posibilidad de no tener contacto con él. Eleanor trató de cambiar de tema. Cariño, estamos a punto de encontrarnos con nuestro amigo, quien nos dará nuestros nuevos documentos. Aprenderemos nuestros nuevos nombres y los usaremos incluso en privado, para no revelar nuestra misión secreta. ¿Podrás hacerlo? Pero podré seguir llamándote mamá, ¿verdad?, preguntó el niño ansiosamente. Por supuesto, hijo. Y yo seguiré llamándote hijo o cariño, como siempre. Pero a veces, especialmente en público o cuando alguien pueda escucharnos, usaremos nuestros nuevos nombres. ¿Puedes recordarlo?
El niño, sintiéndose confiado con la responsabilidad que le confiaban, se alegró. Eleanor notó que eso incluso lo distrajo un poco de sus pensamientos tristes sobre su padre. Sí. ¡Hurra!, gritó el niño. Muy bien, buen chico. Finalmente, llegaron al claro donde Peter los esperaba. Eleanor, una vez más, se asombró de su suerte al ver que él había aceptado ayudarlos. Sabía cómo procedería la búsqueda y se había preparado a fondo, incluso con los nuevos documentos. Según lo planeado, Peter los llevó a la estación de autobuses. Ahora su nombre era Callie y su hijo se llamaba Tom. En su pasaporte no aparecía ninguna constancia de matrimonio y el certificado de nacimiento de Ryan, ahora Tom, tenía un guión en lugar del nombre del padre. ¿Podrás arreglártelas sin este dinero, Eleanor? Si necesitas, comenzó Peter cuando ella le entregó el dinero. Vamos, ya te debo suficiente. Tengo lo suficiente para cubrir lo esencial durante un tiempo. Buscaré trabajo una vez que inscriba a mi hijo en el jardín de infancia. Está bien, no olviden sus nombres, advirtió Peter. Ryan, tienes una misión muy secreta. Mamá ya te lo explicó, ¿verdad? Es crucial. Te eligieron entre muchas personas y no puedes fallarnos. ¿Entendido? Sí, claro. Soy Tom, mi mamá es Callie, nuestro apellido es Anson y mi cumpleaños ahora es el 25 de noviembre. Soy 3 años más joven. Lo recuerdo todo, recitó el niño con confianza. Bien hecho, chico, dijo Peter satisfecho. Peter animó a que el sol de Eleanor se ruborizara. Eleanor, ¿recuerdas cómo contactarme si es necesario?, preguntó Peter. Por supuesto, ella sonrió, mirando al hombre pequeño y adulto. No te preocupes, gracias por todo. Lo más importante es ser feliz. Buena suerte a ambos, se despidió Peter con emoción. Después de una despedida conmovedora, la madre y el hijo subieron al autobús. Mamá, ¿quién era él?, preguntó el niño. Es nuestro supervisor, respondió Eleanor, pero SHH. El niño rápidamente asumió su papel y no hizo muchas preguntas, ni siquiera cuando cambiaron de autobús 4 veces. Desde casa, Eleanor había elegido una ciudad adecuada. Había revisado el mercado inmobiliario allí y encontró algunos apartamentos pequeños, organizando una visita para el viernes. Solo necesitaban llegar a su destino. El comportamiento de su hijo era sorprendente. No se mostraba caprichoso ni llorón. En su lugar, hacía preguntas y soportaba las dificultades con calma, especialmente porque la comida rápida poco saludable, que solían consumir solo 2 veces al año, lo deleitaba enormemente. Lo que alegraba a Ryan aterrorizaba a su madre. Eleanor entraba en pánico con frecuencia, imaginando que alguien podría reconocerlos a ella o a su hijo e informar a su esposo. La sensación de ser fugitivos y casi criminales la perseguía sin cesar. Al llegar a la estación de la ciudad que había escogido para comenzar su nueva vida, sintió un leve alivio. Los mayores desafíos de su huida estaban superados. Decidieron alojarse en el primer lugar que encontraron, era limpio, tenía una habitación y los vecinos parecían decentes y amigables. El niño, al principio, se sorprendió por la reducción drástica de su espacio vital. Sin embargo, al ver que entre los vecinos había un niño de su edad, se adaptó rápidamente. Con la ayuda de una vecina, otra madre soltera con la que Eleanor hizo amistad, rápidamente inscribió a Ryan en el jardín de infantes y consiguió un trabajo como limpiadora en el hospital de la ciudad. La profecía de Mario se hizo realidad. En realidad, soy una limpiadora, murmuró para sí misma con tristeza. Pero esto no la desanimó, estaba preparada y había elegido este camino. A pesar de los problemas que iban surgiendo, Eleanor se mantuvo firme, agradecida de que todo se desarrollara como lo había planeado, de tener a su hijo con ella y de no necesitar nada más. La vida fue mejorando poco a poco. Se hicieron amigas de su vecina,
Jessica, quien parecía tener muchos contactos sociales útiles tanto para el empleo de Eleanor como para las necesidades de su hijo. Jessica, una mujer local y muy activa, tomó a Eleanor bajo su ala y la ayudó cuanto pudo. Eleanor intentaba corresponderle, horneando tartas caseras para Jessica y su hija y cuidando a la niña cuando lo necesitaban. Esto no suponía un problema para ella, ya que Holly, la hija de Jessica, y Ryan se llevaban muy bien y jugaban felices juntos. Eleanor también se hizo amiga de un hombre retirado del ejército, el señor Warren, unos 35 años mayor que ella, quien la cuidaba de forma paternal. Eleanor descubrió que él no tenía familia, lo que explicaba su apego hacia ellos, un apego genuino y paternal sin ninguna intención inapropiada. Warren se preocupaba por ellos y siempre trataba de facilitarles la vida. Aunque Eleanor nunca le contó nada directamente, él, con su sabiduría y experiencia, parecía haber intuido gran parte de su situación. Después de todo, nadie huye repentinamente a otra ciudad con solo un niño y una bolsa sin razón alguna. Sin embargo, los habitantes del lugar demostraban suficiente tacto y respeto hacia Eleanor como para no hacer preguntas innecesarias ni indagar en su pasado. En general, la vida empezó a mejorar. Aunque adaptarse a circunstancias financieras más modestas fue un reto, Eleanor había elegido conscientemente este camino y no le temía al trabajo físico duro. Era difícil, pero el personal del hospital y los pacientes eran en su mayoría amables y ella encontraba satisfacción al facilitarles la vida, una sensación que a menudo había faltado en su vida anterior. Ryan, dado su edad, se adaptó bien a las nuevas circunstancias. Sin embargo, nunca había experimentado vivir en apartamentos de edificios antiguos ni en condiciones tan modestas. Desde su nacimiento, había estado acostumbrado a tener niñeras, limpiadores y cocineros. Aunque Eleanor intentó no malcriarlo, la caída en su nivel de vida fue dramática y evidente. A pesar de ello, Ryan permaneció en silencio y soportó las dificultades con valentía, pero su madre notaba sus reacciones no expresadas, lo que le causaba dolor. A veces, Eleanor entraba en pánico, preguntándose si había exagerado, si las cosas no habían sido tan terribles, si Mario no había sido tan mal padre y si realmente había sido necesario llevarse a Ryan. Le preocupaba profundamente no poder ofrecerle a su hijo la comodidad, el nivel de vida y las oportunidades que su padre podría haberle brindado. Un día, Jessica encontró a Eleanor meditando sobre estos pensamientos en un banco frente al parque infantil. ¿Por qué estás tan decaída, amiga?, le preguntó, alegre como siempre. Eleanor dudó un momento y luego decidió confiar en ella. Estaba cansada de soportar sola el peso de la responsabilidad y la culpa, necesitaba que alguien evaluara sus acciones. Sabes, huimos de mi esposo. Sentí que no tenía opción, me había acorralado, confesó Eleanor. Pero ahora me pregunto si cometí un error. Al menos mi hijo habría tenido oportunidades y educación con su padre. ¿Qué puedo darle yo con el salario de una limpiadora?, sonrió tristemente. Si decidiste cambiar tu vida tan drásticamente, debiste tener razones de peso, sugirió Jessica con razonamiento. Sí, las tenía, dijo Eleanor. Pero ahora pienso en el futuro de mi hijo. ¿Habré actuado con demasiada prisa? Tal vez hubiera estado mejor allí, mejor que conmigo. Un niño es feliz donde se le ama y cuida, respondió Jessica. Si ya tomaste una decisión tan radical, debió ocurrir algo muy grave en tu vida. Además, ¿dónde está la garantía de que no le haría lo mismo a tu hijo? Veo lo duro que trabajas cada día para que no le falte nada. Eres una buena madre, no te castigues. Supongo que tienes razón, dijo Eleanor. Deja de culparte. Lo hecho está. No tiene sentido atormentarte pensando en que podrías haber hecho de otra manera, añadió Jessica con empatía. Ya está decidido y cortado desde hace tiempo. La conversación con Jessica reforzó el espíritu luchador de Eleanor, que ya empezaba a decaer. Su amiga tenía razón, había tomado una decisión y no tenía sentido seguir dándole vueltas.
Ahora debía levantarse y luchar para que Ryan creciera en las mejores condiciones posibles, rodeado de amor y cuidado por parte de su madre. Además, el comportamiento del niño superaba las expectativas de Eleanor. A veces incluso le parecía que Ryan estaba tan contento con la nueva vida que le gustaba más que la anterior. Tal vez había echado de menos la libertad, la espontaneidad y la convivencia con otros niños. En su vida anterior, todo estaba programado al minuto, como la agenda de un adulto, con lecciones y actividades interminables. Mario se negaba a que el niño viviera una infancia normal, los dibujos animados se limitaban estrictamente a 20 minutos al día, y la interacción con otros niños solo se permitía los domingos, y aún así, únicamente con los hijos de los amigos de Mario. Eleanor estaba cansada de discutir con su marido sobre esto, ya que él pretendía criar a un empresario desde la cuna. Aquel fatídico día, Eleanor llegó tarde del turno nocturno, como era habitual. En días así, cuando no podía recoger a Ryan de sus lecciones, Jessica le ayudaba. Se apoyaban mutuamente, turnándose para cuidar a los niños cuando era necesario. Cuando Eleanor llegó, su hijo ya estaba dormido. Se disponía a lavarse y acostarse, cuando su mirada se posó en el diploma. Tom Hansen había sido premiado en una competencia de bellas artes para niños menores de 7 años. Eleanor sonrió y se llenó de alegría. Decidió que a la mañana siguiente debía elogiar al niño y preguntarle qué quería como regalo. Por la mañana, como de costumbre, se reunieron en la mesa no solo Eleanor y su hijo, sino también Jessica y Holly. Hacía tiempo que habían acordado con la vecina turnarse para cocinar y así aligerar un poco la carga. Jessica había preparado una deliciosa papilla, y las 4 disfrutaron del desayuno juntas. Por cierto, Tom, vi tu diploma anoche, dijo Eleanor. Eres muy bueno. ¿Qué dibujaste? El tema del dibujo tenía que estar relacionado con una madre, explicó Tom modestamente. Es tu retrato. Oh, eso lo hace doblemente especial, respondió Eleanor emocionada. Ahora piensa y elige tu regalo. No puedo evitar animar tu nuevo talento, especialmente si ha tenido tanto éxito. Estoy deseando ver tu dibujo. Ahora puedes buscarlo en internet, dijo de repente Holly. Sí, Kelly, exactamente, lo publicaron en la página con el diploma de Tom. Eleanor seguía sonriendo hasta que el significado de lo que acababan de decir comenzó a asimilarse en su mente. ¿Qué? Preguntó incrédula. Mira esto, dijo Jessica, mostrándole algo en su teléfono. Era una publicación en las noticias locales. Así que el niño es una celebridad ahora, añadió Jessica. Hay una foto en el periódico y en su portal. La mujer palideció y comenzó a temblar. Inmediatamente comprendió que tenían que empacar sus cosas de urgencia. Jessica, vamos rápido. Salgamos un momento, es muy urgente. La vecina, sorprendida por la expresión de Eleanor, se levantó de inmediato y la siguió fuera de la casa. En el pasillo, hablaron en voz baja. No sabes todo. Estamos siendo buscados por mi esposo. Tuve que conseguir documentos nuevos. Mi esposo es Mario Rossi, tal vez hayas oído hablar de él. Mi verdadero nombre es Eleanor, y mi hijo se llama Ryan. Estoy segura de que hay personas rastreando nuestra información día y noche por si aparecemos. Jessica la miraba asombrada, incapaz de imaginarse algo así. Tenemos que irnos urgentemente, no tenemos otra opción. Mi esposo tenía un plan para internarme en un hospital psiquiátrico, así que huimos. Si me encuentra ahora, me destruirá y se llevará a mi hijo. Dios mío, ¿qué puedo hacer para ayudar? Por favor, llama a Ryan mientras yo recojo lo esencial. Maldición, él sabe nuestros nombres nuevos también. Tenemos que irnos ahora mismo. Sin decir palabra, Jessica volvió a la cocina. Eleanor escuchó cómo ella explicaba con calma algo a los niños mientras corría a la habitación a buscar documentos, dinero de emergencia y cosas indispensables. Cada segundo contaba. De repente, la puerta se abrió detrás de ella.
Su corazón casi se detuvo, pero solo era la voz de M.R. Warren. Kelly, lo sé todo. ¿Ayudar?, preguntó Eleanor, aún recogiendo cosas apresuradamente. Ustedes dos solo creían que hablaban en voz baja. Estoy listo para ayudar en lo que necesiten. Si insistes. ¿Podrías llevarnos a algún pueblo cercano? Tenemos que alejarnos lo más posible de aquí. Puedo llevarlos a la casa de campo de un amigo. Nadie los encontrará allí. Es un lugar perfecto para esconderse. M.R. Warren, muchísimas gracias. Solo me tomará unos minutos empacar lo esencial. Está bien, hija. Yo también me cambiaré rápido. 2 minutos después, se encontraron en el pasillo. Eleanor corrió a la cocina de Jessica en busca de Ryan. Ryan, vámonos, tenemos que irnos de inmediato. Todos parecían asustados, especialmente Holly, quien conocía a Ryan como Tom. Ella miraba a su alrededor completamente desconcertada. Afortunadamente, Ryan no hizo preguntas y se comportó admirablemente. Obediente, se levantó y fue hacia su madre. Pero al llegar a ella, se apretó contra su estómago y lloró. «¿Es culpa mía, mami?» Nos delaté. No, cariño, por supuesto que no. No pensé bien en esto, respondió Eleanor. Sabía que el tiempo era escaso, pero debía calmar a su hijo. Se agachó frente a él y le habló suavemente. No te preocupes, puedo arreglar esto. Confía en mí. Es un problema, pero no un desastre. Podemos solucionarlo todo, pero tenemos que darnos prisa, ¿de acuerdo? Te lo explicaré luego, cariño. El niño se calmó mientras se secaba las lágrimas y Eleanor se relajó un poco, aunque sin reducir el ritmo. De repente, apareció el señor Warren. Kelly, no podemos usar la salida principal. Hay un coche desconocido en la entrada. Eleanor sintió que su corazón, que acababa de tranquilizarse, volvía a acelerarse con el pánico. Tropezó al dirigirse a la cocina que daba a la entrada. Ten cuidado de no ser vista, advirtió el hombre militar. La esperanza de Eleanor se desvaneció al instante. Efectivamente, el coche de su esposo estaba allí. Lo más probable era que estuviera dentro con su guardaespaldas, Hank, lo cual significaba más que suficientes problemas. La mujer comenzó a sentir que el pánico y la desesperación la envolvían. Espera, llamó Jessica. Hay una escalera de incendios en la ventana del dormitorio. Puedes usarla para bajar. Perfecto, exclamó el señor Warren. Eleanor respiró hondo, considerando sus opciones. No había alternativa. El señor Warren decidió bajar primero por si la escalera no era estable. Una vez abajo, hizo un gesto de aprobación y corrió hacia el coche. Eleanor le dijo a Ryan, cariño, bajaré primero y luego tú, ¿de acuerdo? No te preocupes, las escaleras son seguras. Han aguantado al señor Warren. Te esperaré abajo y Jessica te vigilará desde aquí. Pronto ambos estaban en el suelo, con Ryan comportándose valientemente y sin quejarse. Esperaron un par de minutos a que el señor Warren llegara con el coche. Jessica y Holly observaban ansiosas desde arriba, saludando en silencio con la mano mientras se despedían. El señor Warren llegó rápidamente en el coche. Eleanor agarró a su hijo y saltó al asiento trasero. Inmediatamente escuchó un grito, son ellos, se están escapando. Era Hank, el guardaespaldas de su esposo. No había duda. Eleanor habría reconocido esa voz entre mil. Hank estaba en la esquina, aparentemente revisando el perímetro de la casa. Dios, pensó Eleanor. Apenas puedo respirar antes de que ocurra otra cosa. ¿Cuándo acabará todo esto? En voz alta, preguntó, señor Warren, ¿podremos escapar? Haré todo lo posible, respondió el hombre, concentrado. Agárrense fuerte los dos. Por favor, hijo, sujétate a mí y no tengas miedo de nada. Todo va a salir bien, ¿de acuerdo?
Todo va a salir bien, repitió Eleanor como un mantra, aunque en el fondo no creía ni una palabra de lo que decía. Salieron lentamente del patio y avanzaron unos 200 metros cuando Eleanor vio el coche de su esposo en el retrovisor. Él estaba al volante. Al ver su rostro, el corazón de Eleanor se encogió hasta el tamaño de una caja de fósforos. Extrañamente, Hank no estaba en el coche. Aparentemente, Mario no quiso perder valiosos segundos esperando por él. El miedo le recorrió la columna mientras imaginaba vívidamente lo que podrían hacerle. Estaba convencida de que su muerte sería larga y agonizante. El coche de su esposo se acercaba rápidamente, acortando la distancia entre ellos. De repente, el señor Warren giró bruscamente a la derecha, tan de repente que Eleanor y su hijo fueron lanzados hacia un lado del asiento. Por inercia, giraron hacia un callejón y Mario no tuvo tiempo de reaccionar. Eleanor cerró los ojos y comenzó a rezar, recordando frenéticamente todas las oraciones que sabía, mientras aferraba a Ryan aún más fuerte. Su corazón también latía rápido, estaba aterrorizado, lo cual era comprensible. El coche saltaba sobre baches, lanzando a la mujer y su hijo de un lado al otro. El señor Warren conducía como un loco, su objetivo era no rendirse y estaba decidido a lograrlo a cualquier costo. Cuando volvieron a la carretera, Eleanor quiso exhalar, pero un momento después, vio el coche de su esposo detrás de ellos nuevamente. Se había quedado un poco atrás, pero no los había perdido de vista. Maldita sea, es persistente, maldijo en voz alta el señor Warren, dejando claro que habría usado palabras más fuertes para describir a Mario, pero ahorró las palabras para no dañar los oídos inocentes del niño. Tal vez deberíamos detenernos si no hay ninguna posibilidad, gritó Eleanor desesperada, habiendo perdido toda esperanza. ¿Para qué te mate? ¿Por qué crees que nos está persiguiendo?, aclaró el señor Warren. Perdóname, por favor. Puede que parezca la persona más ingrata, pero tengo miedo de chocar y no me importa lo que me pase a mí, pero mi hijo. Nadie va a chocar, me aseguraré de eso. Espera, querida, no me distraigas, esto me recuerda a las patrullas de combate en mi juventud. La mujer decidió quedarse callada, hubiera preferido rendirse, pero su opinión ya no se consideraba, ahora estaba al mando un coronel retirado. Mamá, ¿por qué papá nos está persiguiendo? Nos estábamos escondiendo de él. Estoy segura de que este es el peor momento y lugar para una explicación, pero podría ser mi última oportunidad para contarte mi versión de la historia. Verás, Ryan, tu padre me hizo daño emocionalmente, es decir, me lastimó por dentro, en mi alma, y físicamente. Me golpeaba, claro. No tenía motivos para huir, solo quería el divorcio y vivir separada. No era un mal padre y no pensaba alejarte de él, pero tu padre dijo que debías seguir sonriendo o te quitaría de mi lado para siempre. Dijo que nunca más te vería. Acepté quedarme con él por tu bien, solo para estar contigo. No puedo negarlo. Empecé a buscar una salida, y luego descubrí que él quería internarme en un hospital especial del que nunca podría salir y nunca más te volvería a ver. Conocí a un hombre amable que nos ayudó a escapar. Ryan, te lo ruego, si algo me pasa y tu padre pregunta por él, no digas nada sobre ese tío en el bosque que nos llevó a la estación de autobuses. No le digas que lo conoces, eso traería problemas a ese hombre. Tu padre buscaría vengarse. Eleanor luchó por explicarlo de una manera que un niño pequeño pudiera entender. Es por eso que decidí huir contigo. No quería, pero no podía soportar dejarte, hijo. Por favor, perdóname, te quiero mucho. Eleanor sollozó, incapaz de contener las lágrimas por más tiempo. El niño también lloraba, aferrándose aún más fuerte a su madre, sintiendo su dolor en cada fibra de su ser. Ese idiota, murmuró el señor Warren, quien había estado escuchando atentamente la confesión de Eleanor. La mujer no estaba segura de si se refería a su historia o a las acciones de Mario en la carretera, quien lo seguía desesperadamente en el coche en fuga. El señor Warren hizo un giro brusco y aceleró aún más.
De repente, Eleanor escuchó un sonido fuerte y aterrador de vidrio rompiéndose y de metal raspando. Cerró los ojos con terror, pensando que se habían estrellado contra algo y que el viejo coche no podría soportar semejante persecución infernal. Pero no, el vehículo redujo la velocidad suavemente. «Quédate aquí», ordenó el señor Warren y salió del coche. Eleanor se volvió hacia la ventana trasera y se congeló de horror. El coche de su esposo se había convertido en un montón de chatarra. Al ver por el rabillo del ojo, Eleanor vio a M.R. Warren detenerse y quedarse inmóvil. De repente, hubo una explosión. Aunque Mario hubiera estado vivo antes, ahora era imposible salvarlo. Eleanor contempló esta escena de pesadilla, y a pesar de sentir una sensación de liberación, sintió una profunda tristeza. No podía alegrarse, aún sentía pena por el hombre con quien había vivido tanto tiempo, a pesar del dolor que le había causado. Ahora habían pasado más de 6 meses. Debido a la horrenda escena de la muerte de su padre, Ryan tuvo que ver a un psicólogo para asegurarse de que no dejara una cicatriz permanente en su alma. Aparte de eso, la vida de Eleanor y su hijo no había cambiado mucho. Heredaron la propiedad de Mario, pero Eleanor deseaba vender de inmediato el negocio y las demás empresas de su esposo, además de la casa en la que él había estado viviendo recientemente con Sharon. No quería tener nada más que ver con eso. Eleanor ahora era una viuda extremadamente rica, pero la rutina diaria de ella y su hijo se mantuvo en gran medida sin cambios. Todavía vivían en el apartamento al que habían huido, cerca de su fiel amiga Jessica, su hija Holly y, por supuesto, el señor Warren. Peter, quien había ayudado tanto a Eleanor y a su hijo, continuaba siendo un amigo de la familia y los visitaba a menudo. Parecía que él y Jessica estaban desarrollando una relación. Dios les concediera felicidad, la habían esperado tanto tiempo y la merecían plenamente. A diferencia de su difunto esposo, que se había consumido en su riqueza y se había vuelto moralmente corrupto ante sus ojos. Eleanor quería dar un ejemplo digno a su hijo. Volvió a la escuela de medicina y, a pesar de su edad, iba a convertirse en doctora. Ahora parecía perfectamente feliz, tenía a su hijo, una carrera que amaba, amigos queridos y seguridad. Todo lo que había soñado y hasta cosas que no se había atrevido a imaginar.